En medio de ese silencio en el pequeño patio donde aún quedaba el olor del humo de la cocina de la noche anterior, había dos personas sentadas frente a frente junto al fuego. La llama no era grande, apenas lo suficiente para espantar el frío de la mañana, pero su luz era suave, iluminando con calma los rostros de quienes habían pasado por muchas cosas. Tieu Nu se acomodó el chal de lana alrededor del cuello, entrelazando las manos como si intentara sujetar algo frágil. Truong estaba frente a ella en silencio con la mirada baja siguiendo el sonido seco de la leña al arder. Aquella mañana no había prisas. No se oían coches ni las voces de la ciudad. Solo el viento colándose entre los bambúes detrás de la casa, el canto tardío de los pájaros sobre el tejado viejo y la respiración tranquila de un campo que despertaba despacio. En ese momento, Truong se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no podía sentarse así, sin preocuparse, sin correr detrás de planes inconclusos. Tieu Nu miró el fuego y habló en voz baja y pausada como si temiera romper aquella quietud tan rara. Contó los días pasados, las noches largas en las que se quedó despierta sola cuando Truong aún no sabía dónde estaba ni cómo vivía. No reprochó nada, solo contó. Cada frase era ligera como el rocío, pero se quedaba mucho tiempo en el corazón de quien escuchaba. Truong bajó la cabeza, apretó sus manos ásperas y el arrepentimiento se le fue colando como un viento frío bajo la ropa. En el porche, el sol ya había subido un poco más. La luz dejaba de ser pálida y empezaba a volverse dorada y tibia. Tocó el rostro de Tieu Nu y hizo que en sus ojos apareciera algo a la vez suave y firme. Truong no vio solo a la mujer que amaba, sino también a un apoyo sólido que había sostenido todo en silencio durante los días difíciles. Él empezó a hablar despacio, contó los meses de andar sin rumbo y los errores que le hicieron perder tantas cosas. Su voz era grave y algo áspera, no por el frío, sino por la emoción contenida. Había cosas que nunca había dicho a nadie, pero esa mañana, entre la niebla fina y el fuego encendido, todas las barreras parecían desaparecer. Entendió que si no lo decía, entonces tal vez nunca tendría el valor de hacerlo. Cuando Truong terminó, Tieu Nu no respondió de inmediato. Se levantó y sirvió más té en 2 tazas de porcelana vieja. El vapor subió con un aroma suave a té verde llenando el aire quieto. Dejó una taza frente a Truong con una mirada serena y cálida. «El pasado ya pasó», dijo en voz baja. «Lo importante es lo que viene desde hoy». No fue una frase solemne ni una gran promesa, pero pesó más que cualquier juramento. Truong sintió que algo se desataba dentro de él como un nudo apretado durante años. Alzó la vista y miró a Tieu Nu de frente. Por primera vez en mucho tiempo su mirada no se escondía. Desde dentro de la casa se oyeron unos pasos pequeños sobre el suelo de baldosas. Duy apareció en la puerta con el pelo un poco revuelto de recién despertado y los ojos aún somnolientos. Miró a los 2 adultos junto al fuego y sonrió una sonrisa limpia como el sol de la mañana. En ese instante, Truong entendió que la felicidad no es algo lejano ni ruidoso. Puede ser pequeña y sencilla, una mañana de invierno en el norte, el calor del fuego, la voz suave de un niño al despertar. Afuera el nuevo día ya había comenzado de verdad. La niebla se disipaba, el viento era menos frío, y la luz del sol se extendía por todo el patio. La vida seguía con preocupaciones que no habían desaparecido, y desafíos aún por delante. Pero esa mañana, en la calma del norte, Truong y Tieu Nu supieron que habían recuperado lo más importante, la confianza para seguir adelante juntos, despacio, pero con firmeza día tras día hacia lo que venía. El espacio dentro de la pequeña casa parecía cerrarse sobre sí mismo, completamente separado del mundo exterior.
El viento frío se colaba por las rendijas de la vieja puerta de madera, pero el calor del fuego se extendía lo suficiente como para ahuyentar el frío que se aferraba a cada pared. Tieu-nu inclinó suavemente la cabeza y la apoyó en el hombro de Truong. Fue un gesto muy leve, muy natural, como si nunca hubieran pasado por días de separación. Truong se quedó rígido por un instante y luego se relajó sintiendo con claridad la respiración tranquila de la mujer a su lado. El fuego se avivó de pronto cuando añadieron un nuevo tronco. La luz rojiza y anaranjada se reflejó en el techo proyectando la sombra de ambos sobre la pared gastada por los años. Tieu-nu sonrió y recordó la primera vez que se sentaron juntos junto a un fuego como este, cuando la casa aún estaba vacía y todo escaseaba. En aquel entonces solo había una olla de gachas aguadas y una manta fina, pero aún así se reían mucho. Truong escuchó y en sus ojos apareció un brillo de nostalgia, como si alguien acabara de tocar suavemente un recuerdo. Él empezó a contar despacio los días en los que sintió que lo había perdido todo cuando se marchó de aquel lugar con el corazón lleno de inquietud. Hubo noches largas sin dormir en las que pensaba en Tieu-nu, en la casa pequeña y en el fuego tan familiar. Pero por orgullo, por miedo, no regresó. Su voz se volvió más grave al final, cargada de un arrepentimiento imposible de ocultar. Tieu-nu escuchó en silencio. Puso su mano sobre la de él sin reproches, apretando apenas como un consuelo sin palabras. Afuera el viento entre los árboles sonaba como una música de fondo, algo triste pero no pesada. Truong alzó la vista y se encontró con los ojos de Tieu-nu, que lo miraban con calma y profundidad. En esa mirada vio el cansancio de los años pasados, pero también una comprensión que él había subestimado sin darse cuenta. Comprendió entonces cuánta fortaleza había necesitado Tieu-nu para llegar a ese momento de paz. El fuego fue apagándose poco a poco, dejando solo brasas encendidas. Tieu-nu se levantó para añadir más leña con movimientos lentos y familiares. El olor del humo se extendió por la habitación, trayendo esa sensación tan propia de los hogares del norte cuando llega el invierno. Regresó a su sitio junto a Truong y dijo con una voz suave como el aliento: «Ya hemos pasado por tantas cosas, no volvamos a perdernos». No era una gran promesa, sino más bien una decisión dicha después de pensarlo durante mucho tiempo. Truong asintió sin necesidad de decir nada más. Sabía que a partir de ese momento nada sería fácil, pero tampoco estaría solo. Dos personas que se habían perdido entre heridas y errores, ahora volvían a sentarse juntas compartiendo el calor del fuego y creyendo que más adelante aún les esperaban días tranquilos. Tieu-nu respiró hondo como si necesitara reunir todo su valor para poder decirlo. Apretó con más fuerza la mano de Truong. El calor entre ambos temblaba. El fuego seguía ardiendo con calma frente a ellos, pero en ese instante parecía que todos los sonidos alrededor se alejaban, quedando solo el latido de dos corazones marcando el mismo ritmo en silencio. «He dudado durante mucho tiempo», dijo Tieu-nu con la voz ronca por la emoción. «Hubo noches en las que pensé que nunca lo diría. Pero si hoy sigo callando, creo que me arrepentiré toda la vida». Truong se giró para mirarla con los ojos llenos de preocupación. No dijo nada. Solo apretó suavemente su mano como queriendo decirle que fuera lo que fuera, estaba dispuesto a escuchar. Tieu-nu bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre el dorso de la mano de él, tibia y pesada. «Durante todo el tiempo que estuviste lejos, no solo tuve que enfrentarme a la nostalgia y al miedo, sino también a una verdad muy grande». Alzó la vista con los ojos enrojecidos, pero brillantes de una forma extraña. «Llevo dentro de mí una vida pequeña». Las palabras cayeron en la casa como un viento detenido. Truong se quedó paralizado. No reaccionó de inmediato, como si su mente necesitara tiempo para comprender lo que acababa de oír.
El crepitar del fuego sonaba claro. Cada chasquido de la leña parecía golpearle el pecho y hacer que el corazón le latiera más fuerte. ¿Qué acabas de decir?, susurró Truong con la voz casi perdida. Tieu Nu llevó la mano a su vientre con un gesto muy suave, casi instintivo. «Estoy embarazada», repitió esta vez más despacio. «Es tu hijo». En ese momento, Truong sintió que el mundo a su alrededor se inclinaba. Todas las emociones llegaron de golpe: sorpresa, miedo, felicidad y un profundo arrepentimiento. Pensó en los días en que Tieu Nu tuvo que soportarlo todo sola, en las veces que él no estuvo cuando ella más lo necesitaba. La garganta se le cerró y no pudo decir nada. Tieu Nu continuó con la voz temblorosa pero firme. «No te lo dije porque tenía miedo. Miedo de que no estuvieras preparado, miedo de convertirme en una carga, miedo de que volviera solo por responsabilidad y eso me doliera aún más». Sonrió entre lágrimas. «Pero hoy sentada aquí entendí que hay verdades que no deberían seguir ocultándose». De repente Truong la atrajo hacia él y la abrazó con fuerza. Un abrazo tan apretado que Tieu Nu pudo sentir claramente su respiración temblorosa. Pasó un largo rato antes de que él hablara con la voz quebrada: «Perdóname por haberte dejado cargar sola con todo esto». Se separó un poco, apoyó las manos en sus hombros y la miró directamente a los ojos. «Esto no es una carga», dijo con firmeza. «Es lo más valioso que he tenido en mi vida». El fuego seguía ardiendo, desprendiendo un calor suave como si fuera testigo de una promesa que no necesitaba juramentos. En la pequeña casa en medio del frío invierno del norte, una vida que aún no había nacido, unía en silencio a dos personas que se habían perdido, devolviéndolas al mismo camino, el camino del amor, la responsabilidad y la esperanza. Truong dijo esas palabras muy despacio, frase por frase, como si cada una saliera de lo más profundo de su corazón, sin adornos, sin promesas vacías. Solo la certeza de un hombre que ya había perdido lo suficiente como para saber qué es lo verdaderamente importante. Tieu Nu lo escuchó en silencio. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero en sus labios se dibujó una leve sonrisa. No era una sonrisa de simple alivio, sino la de una confianza que por fin había encontrado su lugar. El fuego frente a ellos seguía ardiendo de manera constante. La luz iluminaba el rostro de Truong y dejaba ver claramente las callosidades de unas manos acostumbradas al trabajo. Tieu Nu se dio cuenta entonces de que el hombre ante ella ya no era el muchacho impulsivo de años atrás, sino alguien con la calma necesaria para sostener un hogar. Puso su mano sobre la de él y sintió un leve temblor, no de miedo, sino de emoción. En el patio se oyó el suave sonido de una puerta al abrirse. Dui entró abrazando su viejo suéter con los ojos grandes, observándolos a ambos. El niño no entendía del todo lo que se había dicho, pero percibía que el ambiente en la casa era distinto. Truong lo llamó en voz baja con una calidez inesperada. Dui corrió hasta él y se sentó a su lado. Truong rodeó a su hijo con un brazo y atrajo a Tieu Nu. Los tres quedaron sentados juntos en silencio pero completos. En ese instante, Truong pudo ver el futuro con una claridad sencilla. No grandes cosas, sino mañanas encendiendo el fuego temprano, comidas llenas de risas, noches de invierno, reunidos escuchando el viento fuera. Entendió que la felicidad no viene de cuánto dinero se tiene, sino de poder volver cada día al lugar al que uno pertenece. Tieu Nu apoyó la cabeza en el hombro de Truong y susurró que no necesitaba una promesa perfecta, solo que él se quedara y caminara con ella a través de los días más normales. Truong asintió. Puso la mano sobre su vientre. Un gesto suave pero lleno de significado. Sintió un lazo invisible que lo unía a esa pequeña vida, un lazo imposible de romper. El fuego fue apagándose poco a poco, quedando solo brasas encendidas.
Truong se levantó para añadir leña como un gesto habitual, pero también como una afirmación silenciosa mantendría viva esa llama. Afuera, el viento de invierno seguía soplando, y la vida aún guardaba desafíos sin nombre. Pero dentro de esa pequeña casa, entre personas que alguna vez se perdieron un hogar, estaba siendo reconstruido con amor, con elección, y con la confianza de que pasara lo que pasara mañana, lo enfrentarían juntos. El tiempo pasaba despacio como suele hacerlo en el campo que siempre conserva su propio ritmo. Cada mañana Truong se despertaba muy temprano, encendía el fuego, hervía agua para preparar té verde para su madre, y luego salía al patio a barrer las hojas secas que el viento había dejado durante la noche. Tieu Nu solía quedarse en la puerta observándolo con una mano apoyada sobre su vientre ya más abultado que antes y una mirada tranquila y serena. Dui corría detrás de su padre preguntando de todo desde las gallinas del patio hasta por qué las nubes se movían tan rápido en el cielo. Truong respondía con paciencia a cada pregunta con una voz cálida como si estuviera compensando los meses que había perdido. La madre de Truong se sentaba en su vieja silla de bambú y lo observaba todo en silencio. No hablaba mucho, pero una sonrisa amable casi nunca abandonaba su rostro marcado por los años. Miraba a su hijo, a Tieu Nu, al nieto pequeño, y sentía cómo su corazón se aligeraba, como si por fin dejara atrás una carga que había llevado durante tanto tiempo. En las comidas de la tarde solía servir un poco más de comida a Tieu Nu y le recordaba que comiera con cuidado. Tieu Nu solo sonreía, bajaba la cabeza para agradecer con una calidez profunda en el pecho como si estuviera protegida. La pequeña casa iba cambiando día a día. No porque la arreglaran de forma especial, sino porque el calor humano llenaba cada rincón. Las risas de Dui se escuchaban cada vez que Truong lo levantaba en brazos, el suave canto de Tieu Nu arrullando el silencio del mediodía, la voz baja de la madre recordando historias del pasado. Todos esos sonidos se entrelazaban creando una paz sencilla, real y cercana. Por las noches la familia se reunía alrededor de la mesa. La lámpara de aceite proyectaba una luz amarilla y suave sobre las paredes mientras el fuego crepitaba detrás. Truong le contaba a Dui historias de su infancia de cuando volaba cometas en el campo con sus amigos y también de los errores que lo habían alejado de ese hogar. Dui escuchaba atento con los ojos muy abiertos y de pronto rodeaba a su padre con los brazos como si temiera que volviera a desaparecer. Truong lo apretaba contra su pecho y se prometía en silencio que no se iría nunca más. Tieu Nu miraba a padre e hijo con el corazón ablandado por una emoción difícil de nombrar. Sabía que el futuro aún traía preocupaciones, el dinero, el trabajo, el porvenir de los niños. Pero a diferencia de antes, ya no sentía miedo, porque ahora no estaba sola. Cada mirada, cada mano que Truong le tomaba le daba más seguridad. Los días se sucedían con sencillez. El vientre de Tieu Nu crecía con el paso de las estaciones, llevando consigo la espera silenciosa de toda la familia. La madre de Truong preparaba ropita pequeña. Dui preguntaba con entusiasmo cuándo nacería el bebé. Y Truong se volvía más cuidadoso en cada cosa como si cualquier descuido pudiera afectar esa felicidad tan frágil. Llegaron las tardes de invierno, el frío volvió a colarse con el viento. Pero en la pequeña casa el fuego nunca se apagó. Truong se sentaba junto a Tieu Nu, con la mano apoyada suavemente sobre su vientre, sintiendo la vida crecer día a día. Comprendía que la felicidad no es algo que llega de repente y se queda para siempre. Hay que cuidarla con paciencia, con decisiones correctas que se repiten una y otra vez cada día. Y entre el sonido del viento en el porche y el calor del fuego encendido, Truong supo que había recuperado el lugar al que pertenecer, no solo una casa sino una familia donde el amor no necesita mostrarse, solo existir en silencio,
y resistir con el paso del tiempo. Los días de espera pasaban despacio como cada respiración del invierno en el norte. Las mañanas llegaban más tarde, el sol era más débil, pero el frío ya no hacía encogerse a la gente como antes. En la pequeña casa todo seguía un ritmo conocido, solo que ahora, en algún rincón de cada habitación, había una expectativa suave pero profunda. Tieu-nu se movía con más lentitud. Cada paso era cuidadoso y cada mañana al despertar, traía una mezcla de cansancio y felicidad. Solía quedarse largo rato junto a la ventana mirando el patio cubierto de niebla, con una mano sobre el vientre, hablando en silencio con esa pequeña vida que crecía día a día. No hacían falta palabras, eran pensamientos suaves y tranquilos sobre un rostro aún desconocido, un llanto aún no oído y un amor que ya existía antes de que el bebé naciera. Truong se fijaba en cada uno de esos pequeños cambios. No hablaba mucho, pero todos sus gestos se volvieron más lentos y firmes. Se levantaba más temprano, terminaba las tareas de la casa y recién entonces salía. Por las tardes regresaba pronto sin olvidar traer algo sencillo, un manojo de verduras aún húmedas por el rocío, unas batatas calientes, o simplemente una flor silvestre recogida al borde del camino. Las dejaba sobre la mesa, miraba a Tieu-nu sonreír y sentía una plenitud extraña y completa. Duy, en cambio, vivía la espera a su manera propia de un niño. A menudo apoyaba la oreja en el vientre de su madre y hacía preguntas ingenuas. ¿Me oye cuando le hablo? ¿Le gusta jugar conmigo? Tieu-nu le acariciaba la cabeza y sonreía con ternura. Truong observaba la escena y sentía cómo el corazón se le ablandaba. Entendía que esas cosas que parecen tan pequeñas son las que acompañan a una persona durante toda la vida. La madre de Truong mantenía la costumbre de sentarse junto al fuego cada tarde. Calentaba sus manos ya temblorosas por la edad y miraba la llama constante como si mirara los años que habían pasado. A veces contaba historias antiguas, no para recordar las dificultades, sino para decir que esa familia ya había sabido mantenerse en pie a través de muchas sacudidas. Su voz era lenta y serena, y cada frase parecía una capa de ceniza tibia cubriendo las preocupaciones que aún quedaban en el corazón de sus hijos. El fuego seguía siendo el centro de la casa. Allí se calentaban, cocinaban y se contaban cosas que no hacía falta decir en voz alta. La llama no era brillante, pero sí constante. Algunos días el viento era fuerte y el fuego se inclinaba. Otros, las brasas casi se apagaban. Bastaba con añadir un tronco para que todo volviera a encenderse. Truong miraba el fuego y entendía que se parecía mucho a la vida. No siempre resplandece, pero si se cuida nunca se apaga. Las noches de invierno se hacían más largas. El viento se oía claramente al pasar por el tejado. A Tieu-nu le costaba dormir. Truong se sentaba a su lado y le acariciaba la espalda en silencio. Hay silencios que no necesitan llenarse con palabras. Basta la presencia. Basta saber que al abrir los ojos, el otro sigue ahí. A veces, Truong pensaba en el pasado. Ya no dolía como antes, pero lo suficiente para recordarle que no debía repetir los viejos errores. Entendía que la felicidad no es algo que llega una vez y se queda para siempre. Hay que elegirla de nuevo cada día, en la forma de escuchar, en decidir quedarse en la paciencia cuando las cosas no salen como se espera. Tieu-nu también lo tenía claro. Ya no soñaba con un futuro perfecto. Solo deseaba que los días sencillos se sucedieran: una mañana con sol, una comida con todos en la mesa, una noche de sueño tranquilo. Para ella eso era suficiente. Poco a poco el invierno fue llegando a su fin. El viento seguía siendo frío, pero ya no cortaba. En las ramas de los árboles del patio, los brotes empezaron a asomar tímidamente, casi imperceptibles, si no se miraba con atención. Truong lo señaló y le dijo a Duy: «La nueva estación está por llegar».
Duya sintió con los ojos brillantes como si entendiera que no solo los árboles estaban cambiando, sino que toda la familia entraba en una nueva etapa. En la pequeña casa no ocurría nada grandioso. No había fuegos artificiales ni celebraciones ruidosas. Solo una familia esperando junta, esperando el primer llanto, esperando unos brazos pequeños, esperando un nuevo comienzo no para olvidar lo que quedó atrás, sino para seguir adelante con más firmeza. Entre el frío que aún quedaba del norte, el fuego seguía encendido. Y en esa casa, la felicidad no era ruidosa ni se exhibía. Crecía día a día en silencio como un brote bajo la tierra, como esa pequeña vida envuelta en amor de espacio constante y profundamente real.